Bien, ya hemos visto sociedad, hemos visto economía, vamos a ver política. Política del antiguo régimen. Va a haber dos sistemas bastante importantes durante el siglo XVIII, principalmente. El absolutismo, que se va a dar en Europa. El absolutismo, que se va a dar en Europa. Y el parlamentarismo inglés, que se va a dar en Inglaterra. ¿De acuerdo? ¿Por qué se va a caracterizar el absolutismo? Porque todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial van a estar en manos del monarca, en manos del rey. Es decir, es un poder absoluto, de ahí el nombre de absolutismo. Bien. Tenemos también que tener en cuenta que se va a basar económicamente, el absolutismo se va a basar en el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Vale, es una teoría económica creada por Colbert, por Jean Colbert, que fue ministro de Economía, ministro de Hacienda con Luis XIV, que decía: hay que acumular metales preciosos, oro y plata por parte del Estado. ¿Vale? Para tener liquidez. Hay que hacer un proteccionismo estatal, es decir, los productos que vengan de fuera deben tener unas fuertes tasas para que no entren o para que sean más caros que los que hacemos nosotros en nuestro país. ¿Lo estamos entendiendo? Bien. Claro, muy suyo, efectivamente. El mercantilismo es un sistema económico muy suyo. Tú lo has dicho, Álvaro. Y por último, una intervención del Estado en todos los aspectos de la economía. Tú vas a plantar rábanos, tú vas a plantar patatas, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro en economía. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto al absolutismo. Vamos a ver el parlamentarismo. ¿Por qué se va a caracterizar el parlamentarismo? Bien. Durante el siglo XVII, los reyes ingleses van a intentar instaurar el absolutismo, pero se van a encontrar con la oposición de la burguesía, que va a realizar dos grandes revoluciones. Una en 1642 y la otra en 1688. Esas dos grandes revoluciones van a acabar con el triunfo de la monarquía parlamentaria. ¿Qué es la monarquía parlamentaria? Lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ahora mismo, en España. Hay un rey que representa al Estado, pero el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están en manos del pueblo. ¿Lo entendemos? Bien, mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la diferencia entre legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a ver. ¿Vale? Bien, vamos a ver. En este nuevo sistema vamos a tener, por un lado, a la corona. La corona va a ostentar la jefatura del Estado, va a ser árbitro entre los diferentes poderes y además va a representar al Estado. Es decir, algo parecido a lo que tenemos actualmente en España, ¿no? El rey reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? El pueblo. Efectivamente. Vamos a tener tres poderes fundamentales: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué función va a tener cada uno de esos poderes? Poder legislativo. Vaya, hombre, vamos a saltar. Un momento. Poder legislativo. ¿Qué va a hacer?
va a elaborar las leyes. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Bien. Se va a encargar de elaborar las leyes, se va a encargar de elegir al presidente y se va a encargar de elegir al gobierno. Es decir, ellos son los que van a ejecutar esas leyes. ¿Sí? De ahí el nombre de poder ejecutivo. Perdona, estábamos con el legislativo. Bueno, he sacado el legislativo y yo estaba hablando del ejecutivo. Bueno, el ejecutivo gobierna, el legislativo legisla. Elige no, legisla. Va a hacer las leyes. El legislativo va a hacer las leyes. El ejecutivo, ¿qué es lo que va a hacer? Gobernar. Gobernar. Simplemente. Es decir, que Alejandro no cumple la ley, pues habrá que llevarlo ante la justicia. ¿De acuerdo? Ante el Poder Judicial. ¿Lo entendemos? Esto es importante porque la acumulación o no acumulación de esos poderes va a dar dos sistemas de gobierno totalmente diferentes. Ya hemos visto el absolutismo francés y ahora estamos viendo el parlamentarismo inglés. Dos sistemas totalmente diferentes. Por último, ¿qué nos quedaría? Evidentemente el Poder Judicial. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? Cuando el Poder Ejecutivo le ha llevado al tío que dice que no cumple la ley, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? Lo juzga de acuerdo con las leyes, es decir, interpreta las leyes. ¿Lo hemos entendido? ¿Quién escoge? ¿Quién escoge al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial? Pues los electores van a escoger al Legislativo. ¿De acuerdo? Que a su vez va a escoger al Ejecutivo. Naturalmente el partido con mayor número de escaños o de votos va a ser el que va a escoger al Ejecutivo. Y además el Legislativo se va a encargar de controlar al Poder Ejecutivo. El Judicial, como bien sabéis, en España, por ejemplo, se hace mediante una carrera, la carrera judicial. El tío se prepara, se aprende las leyes y aprende a interpretarlas y luego se hace o juez o fiscal. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? ¿Palabrita minuto? Bien. Pues todo esto se va a enmarcar dentro de lo que se conoce como liberalismo político, que va a ser una corriente ideada por John Locke en la Inglaterra del siglo XVIII, que propugna la libertad para los ciudadanos, la igualdad ante la ley. Antes eran iguales todos. Los privilegiados tenían una serie de normas, los demás tenían, los no privilegiados, otra serie de normas. Y por último, la propiedad como criterio de diferenciación social. Hasta ahora, ¿qué es lo que diferenciamos socialmente? No, la cuna, efectivamente, Álvaro, los títulos, la cuna, donde tú hubieras nacido. ¿Tú habías nacido noble? ¿Cómo te ibas a morir? ¿Tú habías nacido campesino? ¿Cómo te ibas a morir? ¿Tú habías nacido burgués? ¿Cómo te ibas a morir? Burgués. ¿De acuerdo? Ahora no va a ser así. ¿Tú has nacido rico? ¿Que mantiene la economía bien? Pues te morirás rico. ¿Que gastas mucho? Te morirás pobre. Hay un refrán por ahí que dice: abuelos bodegueros, padres taberneros, nietos por Dios ser. Pues casi. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿De acuerdo?